esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarles que estamos en AME 47, 17 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestro sistema UHF y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, www.rdmusica.com en tiempo real, puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Les recordamos además que tenemos nuestra página en YouTube, Un Momento de Salud Dr. Gotro, donde todas las semanas subimos 3 programas a las redes para que puedan ser disfrutados en cualquier lugar del mundo con los distinguidos especialistas que durante 15 años, para la gloria de Dios, nos han estado visitando de lunes a viernes, llevándole orientación a toda la familia dominicana. Precisamente en el día de hoy tenemos una gloria de la cirugía oncológica del país, yo diría que uno de los cirujanos más brillantes en la historia de la medicina dominicana, el doctor Bernardo Santana, ha estado adscrito al servicio de cirugía oncológica del Hospital Heriberto Peter y conjuntamente con esa gloria desaparecida, el doctor Eduardo Segura, forman parte de lo que es la medicina oncológica de primer nivel en República Dominicana. Con el doctor Santana vamos a hablar de las cirugías de colon, las colectomías. ¿Qué significa colectomía? Cuando hay que extirpar una parte de ese importante órgano, que aunque es un órgano donde van los desechos del organismo, es fundamental para el proceso de todo lo que significa la gran fisiopatología de las afecciones gastrointestinales. De manera que vamos a una pequeña pausa y vamos a conversar con el doctor Santana de las cirugías de colon y en cuáles casos hay que hacerlo una colectomía de forma de emergencia, selectiva y los diferentes casos y vertientes. Pequeña pausa y enseguida estamos con ustedes. Saludamos con todo nuestro cariño, todo nuestro respeto a esta figura que para nosotros es muy significativa, un gran amigo y hermano, es uno de los cirujanos con que tenemos el honor de elaborar en los casos quirúrgicos nuestros y le damos la bienvenida al doctor Bernardo Santana, que por sus ocupaciones teníamos un tiempo bastante largo, pero no lo vamos a prolongar tanto su próxima visita, yo lo anuncio ya al país. Qué bueno. La verdad que sí me da mucho gusto compartir en la mañana de hoy algunas interpretaciones con relación al tema central de colon, ya que tú tienes un programa con alta difusión y buen éxito en el tiempo. Yo pienso que cuando enfocamos el concepto colon y su problema, estamos hablando de un fenómeno de salud. Correcto. Sí, eso es importante, Bernardo, porque el colon es una afección que aunque generalmente las patologías quirúrgicas se presentan, salvo la apendicectomía, que es un cuadro agudo que se puede presentar en cualquier etapa de la vida, pero generalmente las cirugías importantes de colon se presentan después de los 50 años, a excepción de las enfermedades inflamatorias intestinales como el Crohn y la colitis ulcerativa que pudieran llevar una colectomía en algún momento, o las colitis inespecíficas. Pero en el caso de hoy quisiéramos hablar de cuáles son los gold estándar de las afecciones que más ve el doctor Santana como afecciones quirúrgicas de emergencia o selectivas. Vamos a comenzar, por ejemplo, con los divertículos. Sí, realmente yo pienso que hablar de cáncer de colon es interesante. Hablar de trauma de colon también lo es. Pero hay un fenómeno intermedio que son los procesos inflamatorios, agudos, crónicos o crónicos que se agudizan. Yo creo que el trauma no es el gran problema, pero una herida de bala, una herida por arma de fuego, pueden ser problemas en el colon que amerite su reparación y estar seguido de una exposición hacia afuera del colon en forma transitoria. La colostomía. Eso lo vemos, esa es la llamada colostomía. Pero básicamente yo pienso que el fenómeno colostomía o colectomía, ¿sí?, que son conceptos diferentes. Correcto. Nosotros decimos, colectomía es la extracción del colon o una de sus partes. Es decir, el colon tiene una parte derecha, una parte transversa y una descendente, seguida del recto. Una de esas partes es susceptible de enfermarse por tumor, por inflamación. Entonces nosotros decimos que pueden ser tratadas por extracción hacia afuera, que se llama colectomía, con C. Pero la exposición o comunicación hacia afuera, se le pone una S y se dice ostomía, colostomía, ¿sí?
Que es lo que la gente le conoce como el ano contra natura. El ano contra natura es la llamada colostomía. Correcto. Entonces los médicos diferenciamos mucho lo que es colectomía y colostomía, ¿verdad? Que puede ser parcial o puede ser total, que puede ser transitoria, pero que también puede ser definitiva. Exactamente. Todo va a depender de la enfermedad en que se trate. Fíjense, ahí podemos ver de alguna manera una lesión franca que ocupa el colon transverso, ¿verdad? Eso parece que es una tumoración, que el cirujano puede tomar la decisión para extraer la masa o la bola, cortar el colon y pegarlo de nuevo. Entonces, ese segmento que sale hacia afuera se llama colectomía parcial. Y es inmediatamente puesto a funcionar el colon. Ahí no amerita con la cirugía moderna y las benditas manos que Dios te ha dado a que ese paciente pueda 3, 4, 5, 6 días, si tiene una buena evolución, irse a su casa y evacuar por su recto. Eso es interesante porque necesariamente no lleva colostomía. Exactamente. Porque es una gran preocupación el concepto de colostomía. Y eso deprime mucho al paciente. O el ano contra natura. Aquí estamos viendo un abordaje de tipo endoscópico que se está trabajando modernamente para el asunto del colon. Pero básicamente lo que quiero referirme es que la colostomía es un fenómeno necesario a veces. Aquí tenemos una colostomía. Es una colostomía. Esa es la exposición hacia afuera del Por ahí colon. el paciente evacua. Es el ano contra natura, que se pone debajo de la correa, a los lados. Sí. Entonces queda debajo de la correa y se le pone una bolsita. Que es donde van las materias fecales. Ahí colecta la materia fecal, la gente se educa y eso no le crea accidente. Pero es indudable que cuando hablamos de colostomía o ano contra natura, tenemos que hablar de una tragedia. Seguro. La palabra es una tragedia. Seguro. Porque si es cierto que el tumor es más común a partir de los 50 años, dado que un 6% de la población general después de los 50 años es susceptible de tener cáncer del colon, Seguro. obvio puede ser también que caiga la posibilidad de tener una colostomía. Nosotros creemos que es una tragedia, que si podemos electivamente, si preventivamente, con tiempo, decirle a la gente lo que viene es mejor. A veces no le podemos decir lo que viene. Eso es prevenir. Eso es interesante. Sí. De tal manera que si el paciente va a recibir, desgraciadamente, una colostomía, debe de ir a un club de colostomizado, o sea, de paciente que tiene esta enfermedad previa, para que se haga un trabajo de grupo social. Produzca trastornos psicológicos, definitivamente. Así es. Entonces, se le hace conciencia de lo que viene. Y el paciente en una o dos sesiones entiende su evento y se somete a la cirugía. Eso es un club de colostomizado. En el país tenemos un grupo que está trabajando con eso. Así que la gente sabe. Ese es el Día Mundial del año 2012, que no me lo he quitado desde 2012. Excelente. Y estamos hablando de que el mes pasado era el mes del colon, del cáncer de colon. Seguro. Lo que quiero señalar justamente es que la colostomía es una tragedia. Eso es un problema que todo el mundo no lo entiende, pero se hace a conciencia. Se trabaja psicológicamente cuando se puede prevenir. Claro está. Tenemos patologías o enfermedades que a veces no podemos prever que eso viene, pero lo vemos como una posibilidad. Le advertimos al paciente que es posible que usted tenga una colostomía. Claro, pudiéramos precisar causas o razones junto con el gastroenterólogo y decidir al paciente si va a hacer una colostomía o no se le va a hacer. Él tiene el derecho de aceptar la intervención o buscar una segunda opinión dentro o fuera del país. Seguro. Y decir, yo no quiero la colostomía. Entonces usted busca sus opciones, pero el médico está en la obligación de informarle que eso viene y él debe entenderlo. Y esto es mucho más interesante cuando el paciente es un poquito más joven, porque está casado con una mujer más joven, o el señor de más de 50 años que está casado con una muchacha más joven. Sí. Es decir, que hay una serie de aditamentos en el fenómeno o en el entorno psicológico para aceptar lo que se llama una colostomía. Sí, correcto, es traumático. Definitivamente eso no se entiende. Sí. Hay que hacerle conciencia. Yo actualmente tengo un paciente que no entiende la colostomía. Gracias a Dios, la causa de él no es por cáncer, sino por otro evento que nosotros podemos hablar, que son las enfermedades inflamatorias tipo divertículos. Exacto. Desde el punto de vista de la frecuencia quirúrgica después de los 50 años, ¿qué es lo que más está viendo en estos momentos el doctor Santana? Porque definitivamente las cirugías del colon
en pacientes de menos de 40 años no son tan frecuentes fuera de una inflamación o de una peritonitis por una apendicitis en una mujer que haga un embarazo ectópico o algo así, pero generalmente no es frecuente. Después de los 50 años, ¿cuál es la afección más frecuente quirúrgica que estás viendo? Mira, después de los 50 años el cáncer. Cáncer de colon es la tercera causa de muerte y realmente el tercer cáncer común en hombre y mujer después de los 50 años. Del cáncer de colon el más frecuente es el colorectal, definitivamente, más de un 70%. Arriba, sí, en el recto sigmoide, 67%, de tal manera... Que es la cirugía más difícil, vamos a estar claros, de todo lo que significa el colon. Sí, hablar de cirugía de colon, estamos hablando de una cirugía contaminada, correcto, con una cirugía de riesgo, sí, y un paciente que tiene cáncer y que tiene edad. Sí. Es decir, que tiene factores comórbidos, es decir, tiene hipertensión, a veces diabético. Estamos hablando de un sustrato delicado. Sí. Y un postoperatorio más delicado todavía. Ese es el fenómeno. Y la cirugía de colon tiene muchas particularidades. Y si a eso le agregamos diabetes, o hablamos de hipertensión y hablamos de obesidad, entonces estamos hablando de factores interesantes para la cirugía de colon. No es menos cierto que el cáncer es el problema número uno. Sí. El cáncer de colon hoy día es un problema que hay que enfrentarlo y que tiene prevención. De alguna manera. Seguro que sí. Hay una pregunta que me coloco en las manos del televidente o en la visión del televidente en el sentido de que le explícamele, cuando hay una lesión cancerosa que tú vas a hacer una colectomía, ¿cómo le explicamos al paciente que va a depender el pronóstico de si los ganglios están tomados, qué factor tienen que haya ganglios hacia lo que denominamos metástasis y qué pronóstico tiene ese paciente sin ganglios tomados o con ganglios tomados alrededor del tumor? Eso es importante que la gente lo entienda. Yo creo que básicamente el oncólogo junto con el gastroenterólogo deben de afinar, sobre todo en la enfermedad rectal, cuál es el estadio de la enfermedad, el momento de la enfermedad y cuáles son las posibilidades de tratamiento que tiene. El paciente tiene derecho a conocerlo. Las posibilidades que se tienen después de un diagnóstico de cáncer son o una cirugía, más quimioterapia y radioterapia, y el médico dirá en qué momento entra una de esas cosas y sus complicaciones, y mucho más aún, sus costos. De tal manera que lo tomo en cuenta porque es una enfermedad multidisciplinaria y que obviamente hoy día tiene costo y que la sociedad dominicana no está preparada todavía para tratar en masa el fenómeno del cáncer del recto, por ejemplo, que tiene 3 manejos: radioterapia, quimioterapia y una buena cirugía. Seguro. Entonces, cuando contestamos la idea, ¿qué pasa con los ganglios? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es la etapa? Eso es lo que la gente se pregunta. Realmente yo pienso que todo eso va a venir como un paquete final. Cuando se evalúa el paciente con cáncer, el médico debe explicar la posible etapa. Y esa etapa va a depender de la profundidad de la enfermedad, las capas que tiene, de los ganglios afectados radiológicamente o clínicamente, es decir, que usted lo toca. Entonces usted puede decir, este es un paciente que tiene un cáncer inicial, medianamente inicial, es un poquito avanzado o está muy avanzado. ¿Cuáles son los avanzados? El 50% de ellos que tienen enfermedad en el hígado, estamos hablando de una enfermedad sistémica. De tal manera... Es más mal pronóstico. De tal manera que es interesante decir en qué momento estamos, porque los estadios iniciales son los que se curan 100%. El éxito es prevención, colonoscopía, que el médico lo examine, que se haga un examen de la heces fecales de rutina. O sea, la prevención existe después de los 50 años para conseguir un cáncer temprano y poder decir, vamos a operar, hacer cirugías locales, muy de moda las locales, seguro, sin necesidad de hacer colostomía. Seguro. De tal manera que todo depende del momento inicial que consigamos el paciente. Pero si por el contrario recibimos un paciente en una etapa avanzada, que tiene un hígado afectado, que tiene un pulmón afectado, un 20% el cáncer de colon afecta el pulmón. Seguro. Y el 50% el hígado. Pues no vamos a querer esos pacientes, no son los mejores. Es muy baja la sobrevida. En ese mismo orden viene la sobrevida. Seguro. Cada cáncer de colon, un 50%, al momento de su diagnóstico tiene enfermedad hepática en el hígado. Sí. De tal manera que su pronóstico comienza a cambiar. Sigo insistiendo que el éxito sería, como todo en medicina, prevención. Tomarlo a tiempo para hacer un programa adecuado y curarlo sin las menos complicaciones posibles. Señores, brillante esta primera parte con el doctor Bernardo Santana. Creo que el público ha llenado las expectativas
o el doctor Santana ha llenado las expectativas de muchas inquietudes de nuestro público en el sentido de la cirugía colorectal, y hacía un tiempo importante que no teníamos el honor de tener al doctor Santana, que nos vamos a comprometer frente a ustedes de que periódicamente venga a tratar los temas de la cirugía que venía muy frecuentemente, y eso por sus múltiples ocupaciones se ha ido disminuyendo. La mayoría de los cirujanos operan en la mañana y este programa es en vivo en la mañana y repetimos a las 6:30 del día siguiente, de manera que nos comprometemos a tratar de ver un día libre que tenga el doctor Santana periódicamente para que vuelva a estar en contacto con ustedes. Vamos a una pequeña pausa y venimos con las conclusiones. La prevención es fundamental, doctor Santana, y quisiéramos terminar el programa dándole una idea a nuestros amables televidentes cómo prevenir los problemas quirúrgicos de colon. Mira, prevenir siempre interesante. El cáncer es prevenible de alguna manera. Prevención es conseguir el paciente en la fase inicial. Eso es lo ideal. Eso, como todos los cánceres del mundo, no sabemos las causas en términos generales, pero sí tomarlo temprano nos interesa. Yo pienso que la colostomía es un problema. Todo lo que es cirugía de colon es un problema, es una tragedia, es una posibilidad. Y hay muchas complicaciones también, ¿verdad? Entonces, lo ideal es prevenirlo. Correcto. Yo entiendo que un examen, un coprológico, sencillamente orienta a ver si hay sangre en las heces fecales. Seguro. ¿Sí? Que así es el inicio de un tumor. Eso es. Y luego tenemos la colonoscopía. Es decir, ya el gastroenterólogo, después de los 50 años, cada 2 años que haces una colonoscopía, eso es un instrumento que el gastroenterólogo ve el colon por dentro y dice si hay enfermedades, como son los pólipos. Los pólipos son como un crecimiento que tiene el colon por dentro, es un tumorcito. Benigno en ese momento. Que el 30% de la población lo tiene. Seguro. Pero hay un 5% que degenera en malignidad. Seguro que sí. Es decir, que tenemos una incidencia muy alta a los 50 años y hay que manejar el concepto de pólipo. Habitualmente el gastroenterólogo retira el pólipo y evita el desarrollo del cáncer. Eso es prevención. Y si no se hace de esa manera, esos tumorcitos van a pasar a cáncer. De tal manera que la prevención es la clave y evitamos cirugías traumáticas como la colectomía parcial o total. Doctor, no tengo palabras con este extraordinario programa que usted ha ofertado a la población dominicana, muy orientador. Hemos tenido el privilegio en el día de hoy de, sin lugar a dudas, tener uno de los cirujanos oncólogos de más prestigio y de mayor capacidad de la República Dominicana. Recordar a nuestros amables televidentes que Parmalat te ofrece la leche más nutritiva y divertida del mercado. Parmalat, la leche número 1 del mundo. Como cada día, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día, recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6:30 de la mañana por este mismo canal 47 AME, un canal de película, y 17 Telecable. Tengan un día feliz, que el Señor les bendiga y recuerden, cuando alguien se va es porque alguien está a punto de llegar.